En este vídeo vamos a ver en primer lugar cuáles son las propiedades de las potencias y a continuación voy a realizar ejercicios combinados. Es decir, vamos a tener que aplicar las propiedades, pero no solo una de ellas, sino varias en el mismo ejercicio. Empezamos por la primera. Cuando multiplicamos potencias de la misma base, se suman los exponentes y dejamos la misma base. Por ejemplo, 2 a la cuarta por 2 al cubo es igual a 2 a la séptima. Cuando dividimos potencias de la misma base, se restan los exponentes y dejamos la misma base. Por ejemplo, 5 a la sexta entre 5 a la cuarta es igual a 5 elevado a la 6 menos 4, 2. Es decir, 5 al cuadrado. Potencia de una potencia es igual a otra potencia con la misma base y se multiplican los exponentes. Por ejemplo, 2 a la cuarta y elevado a la quinta, pues es 2 elevado a la 4 por 5, 20. La potencia de un producto es igual al producto de las potencias. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 15 elevado a la cuarta. 15 se puede escribir como 3 por 5. Todo ello elevado a la cuarta. Así que aplicando esta propiedad, esto sería igual a 3 a la cuarta por 5 a la cuarta. La potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias. Por ejemplo, 3 séptimos elevado al cubo es igual a 3 al cubo entre 7 al cubo. Cualquier potencia con exponente 0 es igual a 1, excepto si la base es 0, porque 0 elevado a la 0 no está definido, no se puede calcular, no tiene sentido. Sin embargo, 3 elevado a 0 es igual a 1, y esto ya lo podemos demostrar con las propiedades anteriores. Estamos de acuerdo en que si yo divido A entre A, esto vale 1. Si aplico la propiedad que tengo ahora indicada aquí, que me dice que cuando divido potencias de la misma base tengo que restar los exponentes, si lo hago aquí, el exponente de A en el numerador y en el denominador es 1. Cuando no se pone exponente es que hay un 1, no un 0, cuidado. Entonces, la propiedad me dice que reste los exponentes, pues 1 menos 1, 0. Y entonces he demostrado la propiedad que acabo de escribir. A elevado a 0 es igual a 1. Una potencia con exponente negativo nos indica inverso. Es decir, tenemos que escribir 1 dividido por la misma potencia, pero cambiando el signo del exponente. Por ejemplo, 2 a la menos 3 es igual a 1 dividido por 2 y ahora cambiamos el signo del exponente, al cubo. En general, cuando tenemos una fracción elevada toda ella a un exponente negativo, nos está indicando que esto es igual a la inversa, es decir, cambiamos el numerador por el denominador y viceversa, con el exponente cambiado de signo. Por ejemplo, 2 tercios elevado a la menos 4 será igual a la inversa de esta fracción, que es 3 medios elevado, y ahora cambiamos el signo del exponente, más 4. 3 medios a la cuarta. Ahora voy con algunos aspectos que es importante saber, aunque no sean dichamente propiedades. Vamos a ver. 1 elevado a algo siempre es 1, independientemente de cómo sea n. Por ejemplo, 1 al cubo, o 1 a la menos 2, o 1 a la 0, da igual, siempre es igual a 1. Cuando menos 1 está elevado a un exponente par, siempre nos da 1. Por ejemplo, menos 1 al cuadrado sería igual que menos 1 por menos 1, y esto siempre es positivo. ¿Vale? Entonces, menos 1 elevado a un exponente par siempre es 1, positivo. Sin embargo, si el exponente es impar, entonces el resultado es negativo. Por ejemplo, menos 1 al cubo sería igual que menos 1 por menos 1 y por menos 1. O sea, menos 1 se multiplica por sí 3 veces, que es lo que nos indica el exponente. Y por lo tanto, esto es negativo, ya que sería igual a menos por menos más y por menos menos. En general, si tenemos una potencia con base negativa elevada a un exponente par, el resultado siempre es positivo. Esto significa menor que 0, es decir, negativo. Por ejemplo, menos 2, que es negativo, a una potencia, a un exponente par, será igual a un número positivo. Es decir, sería lo mismo que 2 elevado a la cuarta, que sería 16. Sin embargo, si siendo la base negativa, seguimos con el menos 2, ahora el exponente es impar, entonces el resultado es negativo. Por ejemplo, menos 2 todo ello elevado al cubo es igual a un número negativo. El menos aquí no está elevado al cubo,
aquí sí. Mirad qué diferentes son estas dos formas de escribir las potencias porque os soléis confundir. Entonces, este número, el menos, no está elevado al cubo, solo es el 2. Entonces, 2 al cubo es 8, con el menos, menos 8. Y por lo tanto, esta potencia, como acabo de decir, es igual a un número negativo. Hay una propiedad que no existe de las potencias, y es la que he escrito aquí en rojo bien grande, para que la tengáis en cuenta y tengáis cuidado, y es porque se suele cometer este error. Cuando tenemos la potencia de una suma, es decir, una suma elevada a un exponente, esto no es igual a la suma de las potencias de los sumandos, es decir, a la n más b a la n. Por ejemplo, vamos a verlo más claramente en este ejemplo. 2 más 3 elevado al cubo no es 2 al cubo más 3 al cubo. En este caso numérico lo podemos comprobar muy fácilmente, porque 2 más 3 es 5, y elevado al cubo, esto es igual a 125. Sin embargo, 2 al cubo es 8, y 3 al cubo es 27. Si sumamos 27 más 8, esto es 35. Por lo tanto, no son iguales. Una vez vistas las potencias, y voy a dejar aquí toda la chuleta a la derecha para, en caso de duda, poder ver qué propiedad aplicamos, voy a pasar a resolver ejercicios. Voy a ir de menos dificultad a mayor dificultad. En este primer ejercicio podemos hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar estas potencias que tienen la misma base y sumamos los exponentes, por lo tanto, estamos aplicando esta propiedad. 5 menos 7 es menos 2. Ahora, dividimos potencias que tienen la misma base. Entonces vamos a restar los exponentes aplicando esta propiedad. Entonces, menos 2 menos 2 es igual a menos 4. 3 a la menos 4. Si queremos dejar la potencia con un exponente positivo, vamos a aplicar esta propiedad. Esto es igual al inverso, y ahora dejamos la potencia con el exponente cambiado de signo. Normalmente estas operaciones no se hacen y se dejan indicadas como potencias. Quiero decir que no haríamos 3 a la cuarta, que sería 3 por 3 por 3 y por 3, y se deja de este modo escrita. ¿Qué pasa si tenemos bases en las potencias que no son números primos? Pues lo que tenemos que hacer es descomponerlas en producto de factores primos. Quiero decir que el 18 lo vamos a escribir como 2 por 3 al cuadrado, el 6 como 2 por 3 y el 4 como 2 al cuadrado. Y ahora, como tenemos potencias que van a tener distintas bases, lo que vamos a hacer es agrupar todas las potencias que tengan la misma base. Vamos a ver en qué consiste esto. Esta potencia la puedo escribir aplicando esta propiedad como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. En el paso siguiente lo que puedo hacer es agrupar las potencias de 3 y de 2 en el numerador y denominador. Las potencias de 3 que están multiplicando en el numerador les puedo sumar el exponente. Por ejemplo, aquí tenemos 1 y 2, 3 y 2, 5. Como están multiplicando entre sí, lo que hago es sumar los exponentes y estoy aplicando esta propiedad. Hago lo mismo con las de 2. Tenemos 2 más 1, 3. En el denominador solo tenemos 3 al cuadrado. Para las potencias de base 2, en el denominador tenemos 2 más 1, 3, ya que como están multiplicando, repito, sumamos los exponentes. Ahora lo que voy a hacer es, como voy a dividir potencias que tienen la misma base, voy a restar los exponentes, que es lo que me dice esta propiedad. Para las de base 3, pues 5 menos 2, 3. Para las de base 2, 3 menos 3, 0. 3 al cubo por, y 2 a la 0, hemos dicho que vale 1. Por lo tanto, el resultado final es 3 al cubo. En este caso tenemos que dividir dos potencias que tienen la misma base, 2 quintos. Entonces, lo que nos dice esta propiedad es que dejemos la misma base y restemos los exponentes. Si restamos los exponentes, tenemos la siguiente operación. 2 menos menos 1 es 2 más 1, que es 3. 2 quintos al cubo, que podríamos escribir de este modo aplicando esta propiedad. En este ejercicio tenemos la potencia de una potencia. Aplicamos esta propiedad.
que nos dice que multipliquemos los exponentes y que dejemos la base. Menos 2 por 3, menos 6. Vamos a escribir esta potencia con exponente positivo y así practicamos con esta propiedad, que nos dice que calculemos o que escribamos el inverso de la fracción y que le cambiemos el signo al exponente. Pues hacemos eso, escribimos la inversa, el 2 pasa al numerador y el 1 al denominador, y cambiamos el exponente de signo. Entonces, 2 entre 1 es 2. Y ya estaría, el resultado es 2 a la sexta. En este ejercicio vamos a escribir el 9 y el 27 como producto de factores primos, porque no son números primos. El 9, se escribe como 3 al cuadrado y 27 es 3 al cubo. El 9 está elevado al cuadrado, así que 3 al cuadrado está elevado al cuadrado también, y lo mismo para 3 al cubo. En el numerador tenemos una potencia de base negativa elevada a un exponente par. Por lo tanto, este resultado, base negativa y exponente par, es siempre positivo. Esto sería como menos 3 por menos 3, menos por menos más, pues 3 al cuadrado. En el denominador tenemos una potencia de una potencia y aquí exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esta propiedad y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. En el numerador tenemos un producto de potencias con la misma base, así que sumamos los exponentes. 1 más 2, 3, menos 3, 0. Y en el denominador 4 más 6, 10. 3 a la 0 es igual a 1. Y 3 a la 10, pues es 3 a la 10. Entonces, lo podríamos dejar así, pero voy a practicar esta propiedad, o esta, que vienen a ser la misma, y vamos a dejar una potencia de 3 con un exponente, en este caso, negativo, porque 1 dividido por una potencia es igual a esa potencia con el exponente cambiado de signo. Así que 3 a la menos 10 es igual que 1 dividido por 3 a la 10. En este ejercicio, si nos fijamos, 3 medios y 2 tercios están relacionadas. El inverso de 3 medios, es decir, si cambiamos numerador por denominador, me quedan 2 tercios. Entonces, yo puedo escribir 2 tercios como el inverso de 3 medios. Lo que voy a hacer es aplicar esta propiedad, que me dice que escriba la fracción inversa, es decir, 3 medios, y que ahora le cambie el signo al exponente, a la cuarta. Y ahora ya tengo potencias con la misma base, así que las voy a multiplicar, por lo tanto, sumo los exponentes. Y esta fracción la podría dejar aplicando esta propiedad como 3 a la sexta entre 2 a la sexta. En este ejercicio voy a tener que tener cuidado con los signos. Aplicando esta propiedad, voy a separar los menos 1 que hay aquí multiplicando a cada uno de estos números como un producto de potencias que tienen el mismo exponente. Lo que quiero decir es que menos 27 todo ello elevado al cubo lo puedo poner como menos 1 al cubo por 27 al cubo. Menos 3 al cuadrado, pues menos 1 al cuadrado por 3 al cuadrado. En cada uno de estos menos es como si tuviese un menos 1 delante. Y entonces voy a separarlo en un producto que tienen el mismo exponente. Pero ojo, porque este menos aquí, en el denominador, no está elevado al cubo. Solo el 24 está elevado al cubo. Para que estuviese el menos elevado al cubo, deberíamos tener un paréntesis. Así que este término lo puedo escribir como menos 1 por, y ahora sí, el 24 está elevado al cubo. Para ver cuál es el resultado de estas potencias que tienen base menos 1, recuerdo esta propiedad. Menos 1 elevado a un exponente impar me va a salir menos 1, y si está elevado a un exponente par, pues me sale más 1. Por lo tanto me va a quedar menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 a la menos 4 es un número par, así que me queda 1. En el denominador aquí un 1, y este menos 1 pues queda como está, menos 1. Ahora lo que voy a hacer es evaluar el signo de esta fracción,
Y así ya me olvido de los menos. Y luego ya voy con los números. El único -1 que hay en el numerador es este. Y en el denominador también tengo 1, entonces los puedo simplificar. Y el signo de la fracción total será positivo. También lo puedo interpretar de este modo, menos, porque en el numerador me va a quedar negativo, porque es menos y todos los demás números son positivos. Y en el denominador igual, menos y los demás son positivos, así que me va a quedar menos. Y menos entre menos es más. 27 no es un número primo, así que lo descompongo. 27 es 3 al cubo. Elevado al cubo. Por 1, por 3 al cuadrado. Y por 6 a la menos 4. 6 es 3 por 2. Elevado a la menos 4. En el denominador 12 es 2 al cuadrado por 3. Elevado al cuadrado. 24 será igual a 2 al cubo por 3. Elevado al cubo. 3 al cubo y al cubo, multiplico los exponentes y me queda 3 a la 9. Por 3 al cuadrado. Y ahora, este producto lo voy a descomponer como 3 a la menos 4 por 2 a la menos 4. Y ahora paso al denominador, donde vuelvo a aplicar esta propiedad y escribiré 2 al cuadrado elevado al cuadrado por 3 al cuadrado por 2 al cubo elevado al cubo por 3 elevado al cubo. En los factores donde tenga potencia de una potencia voy a multiplicar los exponentes. Aquí 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Ahora voy a agrupar las potencias de la misma base. En el numerador, en una potencia de base 3, como están multiplicando voy a sumar los exponentes. Y me queda 9 más 2, 11, menos 4, 7. Por 2 a la menos 4. Y en el denominador tendré en las potencias de base 3, 2 más 3, 5. Y en las de base 2, 4 más 9, 13. Ahora divido las potencias de la misma base. Por lo tanto voy a restar los exponentes. 7 menos 5, 2. Menos 4 menos 13, menos 17. Esta potencia la voy a dejar con exponente positivo. Por lo tanto aplico esta propiedad. Y puedo escribir 2 a la menos 17 como 1 dividido por 2 a la 17. Y esto lo puedo dejar escrito del siguiente modo, como 3 al cuadrado entre 2 a la 17. Ya que 3 al cuadrado por 1, pues es 3 al cuadrado. Esto es como si tuviésemos aquí 3 al cuadrado dividido por 1, entonces para multiplicar fracciones se multiplica los exponentes entre sí. En el numerador, perdón, los exponentes, se multiplican los numeradores entre sí y se divide por el producto de los denominadores. En este problema empiezo por escribir 3 a la menos 2 aplicando esta propiedad como 1 dividido por 3 al cuadrado. Y ahora, menos 1/3 al cubo lo puedo escribir como menos 1 al cubo entre 3 al cubo, aplicando esta propiedad. Menos 1 al cubo es menos 1. Ahora, más y menos va a ser igual a menos. Se puede interpretar de varios modos. Yo creo que el más sencillo es este. Es como si aquí tuviésemos un 1 que está multiplicando a esta fracción. Entonces, más por menos es menos. Es igual que si tenemos, por ejemplo, en vez de una fracción, un número, y aquí más, y en vez de una fracción, un número, el signo va a dar igual, ya tengamos una fracción o un número entero. Entonces, si tenemos esta operación, más menos es menos, y nos quedaría 2 menos 4 menos 2. Pues aquí hemos hecho lo mismo. 1/3, 1 partido por 3 al cuadrado, más menos es menos 1 partido por 3 al cubo. Pues bien, cuidado aquí, porque esto no se puede escribir como, voy a escribirlo mal, Esto no es 1/3, 1 partido por 3 al cuadrado, perdón, elevado al cuadrado menos 1 dividido por 3 al cubo elevado al cuadrado. Esto no es cierto porque no existe esta propiedad. Lo único que podríamos hacer en este caso es desarrollar las potencias,
Es decir, escribir 1 dividido entre 9 menos 1 dividido entre 27 y restar las dos fracciones. El denominador común es 27 y nos va a quedar 27 entre 9, 3 por 1 es 3, menos 27 entre 27, que es 1 por 1, 1. Todo ello elevado al cuadrado. 3 menos 1 es 2. 2 dividido por 27 y elevado al cuadrado. Y esto se puede poner como 2 dividido por 3 al cubo, porque 27 es 3 al cubo, todo ello elevado al cuadrado. Y esto es igual a 2 al cuadrado dividido entre 3 al cubo y al cuadrado. Y aquí tengo potencia de una potencia. Entonces voy a multiplicar los exponentes. Y me queda 2 al cuadrado entre 3 a la sexta. Y así termino el problema. Si en vez de números tenemos letras, se opera del mismo modo. Las propiedades son las mismas. E incluso es más fácil porque no va a haber que descomponer ninguna base en producto de factores, porque son letras. Entonces vamos a empezar por aplicar en esta potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes. Y aquí vamos a hacer lo mismo. 2 por 4, 8, y 2 por menos 3, menos 6. Ahora, voy a separar el menos 1 en esta potencia. Menos b al cubo se puede escribir como menos 1 al cubo por b al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1. En el numerador el signo va a ser positivo, y en el denominador tenemos menos, los demás términos son positivos, así que menos por más, menos. En definitiva, más en el numerador entre menos del denominador me va a quedar un signo negativo en la fracción. Ahora voy a dividir potencias con la misma base. Empiezo por la a. Voy a restar los exponentes. Cuidado aquí. Menos 2 menos menos 6 es igual que menos 2 menos y menos más. Menos 2 más 6 más 4. Para la base b, 4 menos 3, 1. Y por último, para la c, me va a quedar 8 menos 1, 7. Y este sería el resultado final. Con esta explicación y estos ejercicios se tiene la base para poder realizar cualquier operación con potencias. Lo que os recomiendo es que practiquéis mucho, y es ahí donde se va a coger la fluidez y la seguridad. Pero no tiene más misterio. La práctica hace al maestro.